Buenas tardes, queridos hermanos. Me ha pedido el padre Iñaki que os envíe una reflexión para vuestro triduo de la Virgen de Fátima de este año. Eh, el texto que había escuchado, que se ha leído en la misa que estáis celebrando, es el relato de la visitación. Para Lucas, María es el cumplimiento de una serie de imágenes importantes del Antiguo Testamento. Israel tenía como el objeto más preciado de su tradición el Arca de la Alianza. Este Arca de la Alianza, hecha por Moisés, de maderas preciosas y de oro, que ahora es una mujer. El Arca de la Alianza portaba al Señor y era el lugar de la presencia de Dios. Nuestra nueva Arca de la Alianza es María. Ella porta al Señor. E igual que el Arca de la Alianza subió, mejor dicho, desde el llano, desde la llanura fértil de Israel a las alturas de la montaña de Judea, de nuevo María, repitiendo el viaje precisamente del arca, pues sube también a la montaña de Judea, a casa de Zacarías y de Isabel. E igual que el rey David danzó delante del arca de la alianza, pues también el niño Juan, al sentir la presencia de la nueva arca y la presencia del Señor, también danza, salta de alegría en el vientre de Isabel. Quiere decir que a María solamente podemos entenderla en gran medida con el trasfondo de las imágenes que nos ofrece el Antiguo Testamento. Y en general es casi imposible entender nada de los evangelios de la infancia de Mateo y de Lucas, al cual pertenece este texto, sin precisamente las referencias al Antiguo Testamento. Nosotros una cosa que olvidamos, pensamos que Jesús y María eran cristianos, pero Jesús y María eran judíos. El cristianismo nace a partir de la Pascua, de la resurrección del Señor y de Pentecostés. María, igual que Jesús, es hija de Abraham. Y los textos, destacando muchas cosas de la figura de Abraham, es un gran guerrero que vence a sus enemigos, es un personaje al cual los reyes le pagan tributo, etcétera, etcétera, podemos extendernos, pero fundamentalmente para los textos y para San Pablo, para nosotros los cristianos, Abraham, sobre todas las cosas, es un creyente. Un creyente que manifiesta esa opción por Dios y ese salto en el vacío, que es la fe, a lo largo de toda su vida, desde su vocación. Para nosotros es normal realizar viajes, incluso realizar viajes largos. Para la antigüedad y para hace relativamente poco, el salir de la propia patria era algo absolutamente extraordinario. Salir del terruño, de la aldea, de la tribu, del grupo, de la familia, pues era una cosa realmente extraordinaria. Resulta que el Señor llama a Abraham a salir de Mesopotamia, donde vivía, el actual Irak, y marchar a una tierra que él no conoce, una tierra que él le mostrará. Y además un Dios del cual no sabe ni siquiera el nombre. Es el Dios de Abraham, pero el nombre será revelado. ¿Quién es? Será revelado precisamente en el desierto a Moisés. Por eso, cuando vieron a Abraham salir de su tierra, de Harán, para marchar a la tierra que Dios le prometía, que Dios le invitaba y que le decía que se la legaría a sus herederos, pues a sus descendientes, los que vieron marchar a Abraham tendrían que pensar que Abraham era un suicida. Abraham marcha hacia la muerte y además lleva hacia la muerte a su esposa Sara y a todo su clan, a sus criados, a su ganado, etcétera, etcétera. Lo mismo va a realizar en el sacrificio, la Akedah, que llaman los hebreos, de Isaac. Para ellos la descendencia es fundamental, era la manera en la que el hombre sobrevivía, perduraba en el tiempo y en el espacio, y cuando él está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, y no metemos más análisis del texto, porque no es el momento, cuando él está dispuesto a sacrificar en lo alto del monte Moria a su hijo Isaac,
Abraham vuelve a dar un salto hacia el vacío y de nuevo, según la mentalidad tan distinta de la nuestra, lo que hace casi significa su gesto es un auténtico suicidio, porque la descendencia era el futuro, la supervivencia. Por eso, fuera de esta clave, nosotros no podemos entender ni a Jesús, ni podemos entender a la Virgen María. Hay una anécdota que cuenta un escritor espiritual que tuvo, cuando yo era seminarista, en los años 60, 70, 80, mucha difusión, vendía su libro como rosquillas, había sido un gran personaje de director, presidente de la Acción Católica Italiana, amigo personal de Pablo VI, sufrió una crisis espiritual y se fue al desierto, siguiendo los pasos del beato Carlos de Foucauld, y estando allí en el desierto tenía contacto con las tribus beduinas y habiendo una tormenta en el desierto, la manera de sobrevivir era meterse en una cueva y esperar durante una semana a que pasase la tormenta que prácticamente lo desfiguraba todo, ¿no? El paisaje y todo. Allí en la cueva se encuentra con una tribu, la tribu que vivía por allí más cercana, que se había refugiado con su ganado, con los cuales él tenía relación, y que uno de ellos, uno de los jeques, le había presentado a su familia, en concreto a una hija suya. Y estando ya en la cueva, pues el jeque se le acercó y le dice: mira, hermano Carlos, ¿sabe lo que hemos tenido que hacer con mi hija? Y el otro dijo: pues no tengo ni idea, no tengo ni idea. Pues uno por detrás del jeque le hizo así. Es decir, que la niña había quedado embarazada, fuera del matrimonio, y la habían tenido que matar para limpiar el honor de la familia, el honor de la tribu. Este hombre, que era uno de estos cristianos pretendamente intelectual, ilustrado, formado, comprometido, y que despreciaba la devoción sencilla del pueblo a la Virgen María, porque pensaba que es una cosa para abuelas, para gente sin mucha formación, que estaba bien, la realidad popular, para la gente de ese grupo, de ese nivel, pero que para él no era necesaria la devoción a la Virgen. Y en ese momento descubrí yo la importancia que tiene precisamente la devoción a la Virgen. Comprendí, además, el papel de la Virgen. María tuvo que dar durante toda su vida un salto como hija de Abraham, tuvo que dar continuamente un salto, el salto de la fe en su vida. El salto cuando el ángel le propone, porque debe de contar con su libertad y con su sí, para que fueras la madre de Dios. Y María tiene que dar un salto, porque a María no vienen a atenderla durante la gestación y ante los problemas que suscitara los ángeles, ni viene nadie a defenderla. Es más, aparece incluso dudas en el propio José, en San José, sobre el sentido y el significado y el origen de que su esposa, ya era la esposa legal de José, pues estuviese encinta. Imaginemos una aldea de 100 vecinos, como mucho 200. En realidad sabemos que allí en Nazaret hay 20 cuevas, que eran las habitadas en la época de Jesús. Pues pensemos una aldea de 20 cuevas, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo ha entrado en la cueva del otro, donde todo el mundo es familia, donde todo el mundo ha jugado juntos, donde todo el mundo ha comido juntos. Pues resulta que María empezase a dar síntomas de que estaba encinta. El peligro, yo me imagino que en ese segundo que tardó María en responderle al ángel, y que tan preciosamente describe en una homilía San Bernardo, pues se le pasó por la cabeza a María todo esto. El peligro mortal que corría diciendo que sí al ángel. Sin embargo, no se echó para atrás, no puso excusas, podía haber dicho que no, porque ella era libre, que se buscase otra, Dios, pero ella responde que sí. Y esto mismo va a tener que decir que sí a lo largo de toda su existencia. Imaginémonos a punto de parir, ya con todo preparado, la ropa, la cunita que había hecho San José, todas las cosas, y de pronto tener que salir andando para estar a su tiempo en Belén para poder participar del censo. Y tener que parir
no hay sitio para ella en la Catalima, en ninguna habitación, pariría en el patio, y en el pesebre que habría en una esquina, pues allí tener que recoger al niño como su cuna. Y después así, pues todo, la huida a Egipto, nadie vino a ningún comando especial del cielo a llevarlo a Egipto, tuvieron que salir andando por el desierto, camino de una tierra extraña, una lengua que no conocían, allí no se hablaba arameo, incluso los judíos que vivían allí lo que hablaban era griego, una tierra extraña, como vemos exactamente a los exiliados de estas guerras en el cercano oriente que hemos visto estos años casi a diario en la televisión. Y así todo, el día a día, la oscuridad, cuando a su hijo se entera de que lo buscan para matarlo, y cuando lo pierde en el templo, y el Viernes Santo, al pie de la cruz, tiene que volver a decir que sí. Sí en Belén, sí en Egipto, sí en Nazaret, sí en Galilea, sí al pie de la cruz, y sí el Sábado Santo, cuando la piedra ha sido corrida y ella de nuevo tiene que dar un salto en el vacío, para esperar, sin perder la esperanza, esperar la llegada de la aurora del día de la salvación. Pues eso es el motivo principal que quería compartir con vosotros, porque eso es aquello, ¿no? Hay un libro famoso de Kempis, igual que está la imitación de Cristo, pues también está la imitación de María, un librito. Nosotros debemos de imitar a María, seguir a Cristo, pero podemos imitar a los santos y especialmente a la Virgen María. Imitar a la Virgen María, por supuesto en su humildad, en su actitud de servicio, en las actitudes evangélicas, pero fundamentalmente en la fe. También nuestra vida muchas veces nos exige, por enfermedades, por la pandemia, por dificultades, por los contratiempos, nos exige dar un salto en la fe, y muchas veces nosotros a oscuras, confiando en el que nos ama, tenemos que decir que sí. Tenemos que dar un salto y decir que sí, esperando que aquel que nos ha prometido la vida, pues es fiel para cumplir sus promesas. Pues muchas gracias y hasta la próxima.